Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Bueno, muchas caras conocidas, caras en movimiento, en autos. Bueno, me gustaría poder darle la bienvenida personal a cada uno. Ahí la veo a Peri, a Mariela, a Matías, hay un gran voluntario, ingeniero, que también lo veo por ahí, desde El Salvador, y de tantos otros países. Bueno, me toca simplemente introducirlos o moderar este espacio. Y bueno, es una alegría volver a verlos. Les cuento un poquito, la idea de este espacio fue convocar, nosotros hace un par de años venimos haciendo un curso de formador de formadores en cuidados paliativos en el país de El Salvador, junto con la Universidad Matías Delgado, con el doctor Mario López Saca, con Carlos Centeno y Gustavo de Simone. Y la verdad es que ha quedado como un vínculo bastante estrecho de estos espacios y seguimos todos conectados, gracias a Dios, por WhatsApp, en dos grupos que se han autodenominado Neurona Mona por una anécdota interna del curso. Y tenemos el Neurona Mona 1 y el Neurona Mona 2.0, y bueno, y este año venía el Neurona Mona Reloaded, pero se ha suspendido por toda esta circunstancia de la pandemia. Entonces, en ese espacio, la verdad que Carlos, desde España, nos fue compartiendo sus vivencias de cómo fue transitando como paliativista desde el inicio toda esta situación del coronavirus, ¿no? Y la verdad que consideramos que hay una experiencia muy valiosa para compartir, y siempre quedaban preguntas en cada uno de los equipos que quedaban cerradas a este pequeño grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, gracias a la generosidad de Carlos y de su tiempo, decidimos armar un espacio formal para que él nos pueda contar su experiencia centrado en un eje, ¿no? Después, la idea es que cada uno pueda preguntar y que podamos interactuar lo más posible para realmente aprovechar tener a un colega, a un amigo, a un profesional de la altura de Carlos en este momento ya unos pasos adelantados, ¿no? Eh, la idea es que él pueda hacer un recorrido, digamos, de cómo fue esta experiencia de lo personal, lo que vivió con sus compañeros y lo que vivió institucionalmente, y qué herramientas o qué pasos fueron diseñando para organizarse de una manera diferente y poder definir, digamos, qué tiene para aportar el equipo de cuidados paliativos a toda esta situación en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer, esta reunión va a durar 1 hora, a las 15 horas va a terminar. Lo que vamos a hacer es más o menos 25 minutos, media hora, donde Carlos nos va a contar esta experiencia. Y yo lo que les pido es que a medida que Carlos va hablando, vayan escribiendo en el chat las preguntas que tengan, si se pueden presentar, país, equipo, porque algunos tienen nombres cortos como Mili, Pili, bueno, para poder, digamos, identificar quién está preguntando y que la respuesta sea más adecuada de parte de Carlos, sabiendo la realidad que vive cada uno. Y bueno, con Gustavo, con Mario López Saca, vamos a ir agrupando esas preguntas para después de esa media hora tratar de responder a todos. Si quedara espacio y pudiéramos escuchar la voz de algunos, también sería un espacio, digamos, valioso para compartir. Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Así que bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Gustavo, por la iniciativa, y Mario. Y damos lugar a Carlos, entonces. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Espero que me oigáis bien. Si no, pues pediré al moderador que eche una mano a quien necesite. Puede hacer la pregunta por el chat. Lo primero, que enredaba un poco con el ordenador viendo las caras y los nombres. Veo tantas personas conocidas que empiezo con emoción, ¿no? Porque tengo que decir que me emociona pues estar con muchos queridos amigos con los que he compartido pues otras batallitas, ¿no? Batallas de formación normalmente, ¿no? Pero vamos, viendo a Mariela y a Peri también, pues mi visita a todos vosotros en Buenos Aires, pues la guardo en el corazón, ¿no? Y luego pues también veo a los compañeros de El Salvador,
Ancu, a Williams, a Mario, y me emociona pues estar con todos vosotros, ¿no? Para contar un poco esta vivencia que he tenido recientemente, ¿no? Agradezco a Gustavo, ¿no? Y al grupo Palium la iniciativa, ¿no? Que a la que rápidamente nos hemos sumado, pues tanto Mario López Saca y el Centro La Cima y la Universidad Matías Delgado de El Salvador. He visto a José Roberto que está por ahí. No he visto la paella, pero le he visto a él. Y por supuesto la Universidad de Navarra, pues nos hemos puesto también a disposición. Hace, yo creo que 4 semanas que yo vi a mi primer paciente COVID y lo que ocurrió es que, bueno, pues con una mezcla de curiosidad y miedo, pues conseguí vestirme con el traje de protección personal y entrábamos 3 personas a la unidad COVID por primera vez en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Nos vestimos los 3, que significa desvestirse entero, ponerse un nuevo pijama, cubrirte de arriba abajo, ¿no? Con gafas, con protecciones, con cinta, pues como en algunas series de televisión que están ahora también por ahí, ¿no? Y pues después de todo ese proceso y encontrándote raro, incómodo, como si fueras un marciano, y esto lo oímos, pero realmente te sientes así, ¿eh? Estábamos en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, en el centro que tenemos en Madrid, y entramos los 3 con la idea pues de ver a 3 pacientes, ¿no? Que teníamos identificados, ¿no? Como pacientes en los que había indicación de no reanimar si las cosas se complicasen, de no intentar reanimación, y entrábamos los 3 pues para ver a esos pacientes, ¿no? No eran pacientes que estuvieran en situación de últimas horas, sino eran pacientes pues que estaban pues ingresados por insuficiencia respiratoria en la unidad COVID. Lo que nos ocurrió es que, bueno, pues por distintos motivos a un paciente no lo podíamos visitar en ese momento, otro paciente se había ido de alta a lo largo del día porque había ido mejorando y había sido alta, total que finalmente no quedaba más que un solo paciente para visitar. Y en contra de lo que estaba establecido, pues entramos los 3 a una habitación, porque íbamos a entrar cada uno a una habitación distinta. Y entonces entramos los 3 a esa habitación, ¿y qué es lo que me encontré? Pues me encontré un paciente en la cama, demenciado, o por lo menos en síndrome confusional, o sea, en un delirio hipoactivo, con los ojos abiertos, respirando con trabajo respiratorio, pero sin transmitir, a pesar de, por su gesto o por la inquietud, sin transmitir sufrimiento. Un paciente en situación pacífica, podríamos decir, a pesar de tener trabajo respiratorio. Ojos abiertos, pero imposibilidad de conectar, al menos conmigo, imposibilidad de conectar. Me acerqué, pues en esos días primeros, el miedo a tocar es proverbial, ¿no? Entonces me acerqué, a pesar de llevar guantes, y le toqué, me acerqué y hubo contacto físico con el guante, ¿no? El paciente pues no me respondió al estímulo inicial. Pero este paciente, en contra de lo normal, tenía a su mujer en la habitación, porque este señor, no he dicho que era un señor mayor, probablemente pues más de 85 años, este señor estaba ingresado en el hospital cuando fue contagiado por la enfermedad COVID y su mujer estaba acompañándole habitualmente en su habitación y entonces pues dijo claramente, pero si he estado con él no tendría sentido separarme de él ahora. Si llevo 15 días, si me he contagiado ya, yo me quedo dentro y no hubo manera de manejarse de otra manera. Y ella estuvo durante toda la enfermedad de su marido dentro de la habitación. Pues, como no conectaba con el paciente, pues después de presentarme, pues inicié una conversación con la mujer. Y ahí estábamos 3 personas del equipo de cuidados paliativos, que luego os explicaré, ¿no? Y tuvimos la intervención normalísima que cualquiera de vosotros haríais, incluso mucho mejor que yo, pues una intervención normal, pues de presentarte, de preguntar quién es, de preguntarla cómo está,
de cómo ve al paciente, de cuál ha sido la evolución de los últimos días, de comentar los últimos datos que teníamos analíticos, de darle esperanza de no sufrimiento, pues no sé, una intervención como muy normal que duraría pues a lo mejor pues entre 5 y 10 minutos, nada más. Sí que tengo que decir que para mi sorpresa, yo fui haciendo algunas preguntas clave a la esposa y me sorprendió que ella dijo, no, los médicos no me dicen nada. Bueno, ¿no le han dicho que en la analítica de hoy vemos esto? Ah, no me han dicho, ¿no? Bueno, no, es que normalmente no hablan conmigo, ¿no? O sea, vienen, lo examinan y se van, ¿no? Yo dije, bueno, pues no sé, igual será una cuestión circunstancial la hora, ¿no? Y luego pues le pregunté otra cosa y dice, no, es que esto, en fin, me dio la impresión como a la conversación, a la comunicación, la señora respondía con un agradecimiento enorme, ¿no? Y con satisfacción, con alegría, nos echó varios piropos, decimos aquí, ¿no? Nos echó varios piropos, qué amables son ustedes, pero cuánto les agradezco lo que hacen por mí, en fin, una serie de cosas que a mí me sorprendían, pues porque a mí me parecía que eso era lo normal, ¿no? Pues nos salimos contentos, los 3 del equipo que nos estrenábamos como equipo con este primer paciente, salimos contentos y bueno, pues tampoco había más cuestiones que hacer en el tratamiento. Pues estaba muy bien hecho todo y el paciente no estaba sufriendo. No tocar, no tocar. Ver la evolución en los días siguientes, ¿no? Bueno, pues nos fuimos a casa. Bueno, a casa. Yo estaba en un hotel, estaba en Madrid, en un hotel junto al hospital, y entonces yo me fui al hospital, bueno, pues inmediatamente pues a la ducha, prácticamente te quitas la ropa nada más entrar, sin tocar nada, te quitas todo, la ropa que te has cambiado ya al salir del hospital, te quitas todo, una ducha, porque tienes la sensación de que tienes COVID por todos los sitios, coronavirus por todos los sitios, sin tocar nada de la habitación del hotel, pues ya me pongo ropa limpia y cuando me dispongo a sentarme en el sillón suena el teléfono. Llama el secretario general de la Universidad de Navarra. A mí no me llama habitualmente del equipo rectoral, no me llaman a mi teléfono normalmente las personas, ¿no? Carlos. Y yo digo, pues ¿qué? Igor era el que me llamaba. Carlos. Y yo digo, sí, ¿qué pasa, Igor? Yo pensé que pasaba algo en Navarra, porque yo trabajo habitualmente en Pamplona, ¿no? Y esta persona vive en Pamplona, ¿no? Y digo, ¿qué es lo que pasa, no? Mira, estoy en Madrid. No, ya sé que estás en Madrid. Y yo pensé que había hecho algo mal, ¿no? Porque me llamaba como mucha energía. ¿Qué habéis hecho con fulanita? Y yo, pues no sabía de quién me estaba hablando, ¿no? Pero resulta que me estaba hablando de la mujer del paciente que acabábamos de ver, que había quedado tan profundamente agradecida que ella, que tenía una pareja, un matrimonio sin hijos, ella que tenía tan buena relación con el secretario general de la universidad, que inmediatamente de salir de la habitación había llamado al secretario general de la universidad para preguntarle que si conocía al doctor Centeno y sus compañeros y para agradecerle la visita del equipo de cuidados paliativos a su habitación. Entonces me preguntó por detalles de lo que estábamos haciendo en Madrid, yo le expliqué, bueno, y yo me quedé pensando de cómo pequeños gestos en esta crisis pueden cambiar el signo de las cosas, pueden cambiar la biografía de las personas, pueden convertir el miedo, ¿no?, en gratitud, pueden convertir lo que está siendo una experiencia tremenda en una experiencia feliz, ¿no? Pero no solo en el paciente, que en este caso no podía recibir nuestra intervención, sino en el familiar e incluso en el conocido de la familia, que movido de gratitud me llamaba a mí para trasladarme pues ese agradecimiento. Y en definitiva en mí mismo, que ya os imagináis que esa noche pues me fui a la cama agotado, porque estaba agotado, pero feliz, ¿no?, pues de ser sujeto pues de esa gratitud y de haber tenido esa primera experiencia tan importante, ¿no? Esa primera experiencia de que pequeñas cosas iban a marcar la diferencia, como luego he visto en muchos otros pacientes, ¿no?
Bueno, con esta pequeña historia quiero introduciros en una situación que sin ninguna duda es una situación nueva. Quizá algunos de vosotros ya habéis tenido contacto o habéis intervenido con pacientes COVID. Os voy a contar cómo fue mi intervención o mi llegada, ¿no? Me llamó la directora de la clínica de la Universidad de Navarra en Madrid, la doctora Lozano, me llamó por teléfono para decirme: Carlos, mira, estamos preocupados, está pasando, y me contó, me describió una situación pues de aluvión de enfermos, de ola de enfermos, donde la gente llegaba trasladados por la Sanidad Pública de Madrid a la clínica de la Universidad de Navarra en Madrid, y ese aluvión de pacientes había de todo, pero muchos pacientes llegaban muy mal, incluso algunos pacientes morían en las primeras horas. Y morían en una situación dramática, con gran impacto de los profesionales de la clínica, de los familiares, de otros enfermos también, ¿no? Entonces, pues me describió esto, era un miércoles, me describió esto, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué piensas tú que podemos hacer? Y yo, ciertamente, en Pamplona no estaba pasando nada todavía, ¿eh? Estábamos oyendo lo que estaba pasando en Madrid, pero en Pamplona realmente no estaba pasando nada, ¿no? Y a mí lo único que se me ocurrió es decirle, pues no sé, pues porque en este centro en Madrid todavía no hay un equipo de medicina, un equipo de soporte de paliativos como tenemos aquí en la Universidad de Navarra. Entonces, pues yo lo único que se me ocurrió en ese momento, tampoco me llama todos los días la directora del hospital en Madrid, ¿verdad? Pero en ese momento yo lo único que puedo decirte es que si quieres, si tú lo pides, yo cojo, me voy y veo, estábamos a punto de cerrar la movilidad de los profesionales en España, ¿eh? Pero en una situación de que se amenazaba ya con el estado de alerta, ¿no? Yo, si quieres, voy, lo veo, y cuando esté allí te digo qué puedo hacer. Y dice, bueno, pues déjame que lo piense y te llamo mañana por la mañana a primera hora. Entonces, al día siguiente a primera hora me ha dicho: Carlos, ya he hablado con el director de la clínica en Pamplona, me gustaría que vinieras, ¿no? Y yo digo, bueno, pues voy encantado. Dice, no me verás a mí porque yo estoy en casa, porque yo estoy infectada por el COVID. Y, y entonces te recibirá tal persona en Madrid. Entonces, lo primero que me sorprendió, que quien me está llamando es una persona que está enferma en casa, que tiene la responsabilidad del hospital y que siente la necesidad de hacer algo. Y esto, si no os ha pasado ya o si no lo sentís ya, a muchos de vosotros os va a pasar, o a prácticamente todos os va a pasar. O sea, vais a notar la necesidad de hacer algo, ¿eh? Como yo solo se me ocurría decir, pues voy y veo, y te digo que se me ocurre, porque no terminaba de entender qué se podía hacer en esas circunstancias. Un profesional de cuidados paliativos tiene ese corazón compasivo, que es lo que nos da la vida, ¿verdad? Que es el corazón latiendo nos da la vida. Pues todos tenemos ese corazón compasivo que, que no entiende de peligros, que no entiende de sufrimiento personal, sí que entiende mucho de sufrimiento ajeno, y que entonces nos impulsa a actuar, nos impulsa a estar ahí, a hacer. Con la única limitación que yo no tenía en aquellos momentos, hace un mes, con la única limitación de no hacer daño a quienes nos rodean, ¿no? Muchas de vosotros, muchas de vosotras, sois padres o madres, o tenéis en casa personas mayores, ¿no? Y tendréis la preocupación de que ellos no enfermen porque yo me ponga en riesgo. No nos importa nuestro riesgo, pero sí que nos importa el riesgo de los que queremos, de los que tenemos alrededor. Como luego veréis, algo de esto sí que me afectaba a mí. Entonces, pues me fui para Madrid, era un jueves, llegué allí el viernes por la mañana, y lo primero que hice fue, bueno, ponerme a disposición de la persona que me habían dicho, ¿no? Bueno, porque me empezó a contar un poco la situación. ¿Cuál es mi sensación inicial? Yo, o sea, yo veía un ambiente muy crispado, muy tenso, un hospital, no os puedo describir, ¿no? O sea, es que probablemente no vais a vivir esta situación, pero la situación de Madrid en aquellos días, hace 3 semanas o 4 semanas, la situación era catastrófica, ¿eh? De camino atiné a hacer varias llamadas telefónicas a colegas de cuidados paliativos en Madrid. Llamé al jefe de servicio de La Paz, al doctor Alberto Alonso, con el que habéis charlado algunos de vosotros recientemente. Yo llamé a Alberto y digo, Alberto, cuéntame, o sea, cuéntame cómo es este paciente. Lo primero que yo necesitaba era entender
cuál era la patología y qué problemas tenían los pacientes. Cuéntame lo que tú ves. Yo ya había leído, había estudiado, estaba un poco al tanto, pero Alberto ya me dio alguna clave, ¿no? Son pacientes que tienen trabajo respiratorio, pero poca sensación subjetiva de disnea. Son pacientes muy cansados. Me dio algunas claves clínicas, ¿eh? El deterioro es muy rápido, pueden empeorar en horas. Bien, me dio algunas claves. Luego llamé a los del Hospital Laguna de Madrid. Y dije, Javier, todo esto por el camino, porque yo iba en coche de Pamplona a Madrid, son 3 horas de coche, y por el camino yo iba entendiendo un poquito de la situación. Inmediatamente me di cuenta de que si esos pacientes necesitaban sedación, pues esos pacientes habría que sedarlos con cierta rapidez y por personas a lo mejor que... Entonces, pues no se me ocurre otra cosa, decir, bueno, a ver qué hay allí, ¿no? Entonces llamé a la farmacia y me encontré que la responsable de la farmacia de la Clínica de Madrid estaba también enferma en su casa, pero me atendió y me dijo, pues ahora te va a llamar fulanita diciéndote el material que tenemos, y por el camino yo fui pidiendo los infusores que pensaba que íbamos a necesitar, las medicaciones que íbamos a, el neuroléptico, las formulaciones, y fuimos repasando un poco lo que había en el hospital. De manera que cuando yo llego a Madrid, pues tengo un poco claro el cuadro clínico que me voy a encontrar, pero no me imaginaba encontrarme un hospital de campaña, un hospital de batalla. Inmediatamente me presento a la persona que me va a dirigir allí, y es pues el responsable de pediatría, que se ha hecho cargo de la organización de todo aquello, ¿no? Y a continuación me presentan a la reumatóloga, que es la que está dirigiendo la parte científica del asunto junto con unos internistas, ¿no? Entonces yo me encuentro a tipos que viven en el hospital, que viven allí, o sea, que están todos los días 18 horas dentro del hospital, dedicados a organizar aquello, ¿no? Entonces, mi primera sensación era de desubicación, de desconcierto, de no saber qué se me pedía, de no entender qué necesidades había, ¿no? Poco a poco, el estar en las sesiones clínicas y escuchar todos los pacientes 2 veces al día, ¿no? Dirigidos por un equipo fabuloso de internistas, infectólogos y neumólogos, ¿no? Que iban, pues yo fui entendiendo mucho más, vi en 3 días, claro, llegó a haber 150 pacientes en un hospital que tiene 50 camas, 150 pacientes en un hospital de 50 camas, casi todos por COVID, por coronavirus, ¿no? Entonces vi radiografías y vi analíticas, pues muchísimas. En 3 días, yo no digo que sabía todo lo del COVID, pero en 3 días creo que entendí bastante de la patología, de la enfermedad, del proceso, ¿no? Y me costó más, porque no tenía interlocución con, y esto os va a pasar también, o sea, claro, es tal el tsunami, que lógicamente las cabezas están a lo que están, y a qué estaban, a organizar el hospital, a organizar 3 hospitales donde solo había uno, 3, a organizar 3 hospitales, pero a organizar de médicos, de enfermeras, de limpiezas, de comidas, de medicinas, de tal. Unas cabezas están puestas en eso, pero otras cabezas están, ¿a qué? A sacar adelante a los pacientes, porque llegan muy malos y se estabilizan. Y la situación inicial es de tal catástrofe y la intervención es tan eficaz y la evolución es, la mayor parte de los pacientes mejoran en 5, 7, 9 días, que las cabezas están a mejorar pacientes. Es decir, cuidados paliativos era como diciendo, bueno, ¿y qué hace aquí, no? O sea, entonces encontrar la necesidad, encontrar el hueco, me llevó unos cuantos días, porque no conseguía ni siquiera tener conversación con mis compañeros neumólogos, con los infectólogos. ¿Con quién podía hablar? Con alguna de las enfermeras, bueno, que salen, porque las que están dentro, aquello está blindado, o sea, tú no puedes entrar a verlas, ¿no?
ni a ver a los pacientes ni a ver a las enfermeras. En los primeros días, entrar, no me dejaban entrar porque eso era gastar un traje. Y claro, los trajes estaban contados. Esta era la situación de Madrid, ¿no? Entonces yo esperaba que salieran las enfermeras y con la enfermera que trabajaba conmigo, que yo puse esa condición. Yo dije, yo voy a Madrid si pones a mi lado a tal enfermera que es máster en medicina paliativa y que se formó conmigo en la Universidad de Navarra. Y si no, no voy. Y dice, va a ser muy difícil, me dijo la directora. Digo, bueno, pues tú verás. Entonces yo no puedo hacer nada, porque yo ir allí sin tener al lado a alguien que conozca el hospital no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, efectivamente, con esa enfermera esperábamos a las enfermeras y ellas sí que me atendían. Las enfermeras me atendían muy bien y me explicaban un poco dónde estaban los problemas y cómo estaban los pacientes. Y el capellán, que estaba como yo, que no le dejaban entrar a ningún sitio, pues también me atendía, porque en el fondo me buscaba en mí el consuelo de cómo intervenir. En definitiva, la situación inicial es de no encontrar la manera de intervenir. No encontrábamos dónde estaba la necesidad, porque los pacientes están tan desarbolados y están tan protegidos que es muy difícil llegar a ellos. Es muy difícil entrar y por otra parte lo que necesitan es el oxígeno, el antipalúdico, los antirretrovirales. La mejor medicina paliativa de esos pacientes es el tratamiento curativo. Entonces, bueno, poco a poco fuimos identificando que probablemente el punto de intervención era cuando se veía que un paciente no se podría escalar medidas porque no se puede beneficiar de la UCI o porque no se puede escalar al anticuerpo monoclonal porque se reserva para los pacientes que se pueden beneficiar, ese paciente que tiene más posibilidades de ir mal, ese es en el que nosotros podíamos intervenir. Pero la necesidad de brazos es tan fuerte que no se acepta, o no se aceptará, y lo veréis también, lo que necesitan es brazos. Entonces no se acepta una persona que actúe como consultor. Oye, si vienes aquí a ayudar, estos 7 pacientes para ti. Entonces, poco a poco fueron derivándonos los pacientes más graves, los pacientes en los que las expectativas de reanimar no existían, donde la orden era no reanimar, pacientes que tenían patologías concomitantes, pacientes que no iban a ir a la UCI, pacientes mayores. Bueno, esos son los pacientes que nosotros llevábamos. ¿Pero qué nos encontrábamos? Que las necesidades de control sintomático eran muy bajas, que la disnea era muy poco sintomática, que las posibilidades de intervención medicamentosa son muy pequeñas, que las posibilidades de intervención emocional son limitadas a unos minutos cada día nada más, que es el tiempo que puedes estar en la habitación, y que las necesidades estaban a lo mejor más en otros compañeros que estaban al lado y que eran los que necesitaban apoyo emocional. Entonces, entender qué puede aportar un médico de medicina paliativa ahí nos costó unos cuantos días, no muchos días, porque todo esto que os cuento en un cuarto de hora, esto ocurre también muy rápido allí, ¿no? Entonces, entender dónde está la necesidad nos llevó unos cuantos días. Pero entonces experimenté también la sensación o la potencia que tiene cuidados paliativos, que el papel que tiene cuidados paliativos en la crisis, o sea, a ver cómo explico esto. Hacer cuidados paliativos con pacientes que se curan es fantástico, chicos. Es fantástico. O sea, las mayores alegrías era ver que los pacientes salían adelante. Que de esos pacientes malos, los más malitos que me pasaban a mí, algunos mejoraban muchísimo. Incluso se ponía el horizonte de irse de alta. Y eso es lo mejor que se nos puede pasar. O sea, si vais a ayudar en la crisis COVID, tenéis que estar dispuestos a hacer cuidados paliativos en pacientes que se curan, haciendo la medicina que necesitan esos pacientes. Y tendréis que aprender a utilizar los medicamentos, que no es muy difícil. Tendréis que aprender a utilizar los medicamentos y a valorar la respuesta a los medicamentos con la analítica, con la radiografía,
aprender a ver si hay que escalar o no el tratamiento, que está todo como muy protocolizado. Pero tendréis la alegría de ver que muchos pacientes mejoran y se curan, y salen del hospital, también esos pacientes malitos. Y bueno, uno que lleva tiempo ya haciendo cuidados paliativos y como a todos vosotros o a muchos de vosotros, todos nuestros pacientes sabemos cuál es su final, pues resulta que no, que estás haciendo cuidados paliativos y que muchos de tus pacientes pues pueden salir adelante, ¿no? Y mejorar, y los ves mejorar. Entonces, acostumbrados a ver empeorar a todos los pacientes, ves a unos que empeoran y a otros que mejoran. Y esto es una de las consecuencias que hay que sacar de este pequeño discurso, que es el sitio de cuidados paliativos en la crisis de COVID es pequeñito, no os frustréis, que es que tenemos muy poco papel y es lo mejor que puede ocurrir, que tengamos muy poco papel. Ahora veremos que no es tan poco papel, pero como especialistas en cuidados paliativos tenemos un papel muy concreto. La mayor necesidad no es cuidados paliativos, con lo cual tenemos que tener la humildad de ocupar nuestro sitio, que es un sitio pequeñito en una esquina, estorbando poco y llevando pues a un paciente que está más malito. Tenemos que tener la humildad de dejar actuar todo lo demás, a todo lo demás que realmente es lo que se necesita más en esa crisis, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre lo mismo que pasa con un equipo de soporte en un hospital, que es cuando tú estás trabajando como consultor en un paciente de oncología, termina aprendiendo cuidados paliativos el oncólogo y la enfermera de la planta y el residente que... Y ese es nuestro papel en la crisis COVID. ¿Qué hacemos con los pacientes? Con los que se curan y con los que no se curan. ¿Qué hacemos un médico o una enfermera de cuidados paliativos con esos pacientes? Hacemos lo que sabemos hacer. Sabemos hacer apoyo emocional, sabemos hacer comunicación, sabemos explicar las cosas a la familia, tenemos ideas claras de cómo hay que hacer un proceso de decisiones éticas. Y muchos de nuestros colegas no tienen esta expertise, no tienen esta experiencia. Entonces nosotros podemos aportar muchísimo en la crisis COVID haciendo medicina paliativa con pacientes que no son de medicina paliativa. Yo lo he resumido, algunos me lo habéis escuchado ya, en la palabra humanizar. O sea, el papel de cuidados paliativos en esta crisis es humanizar a toda la asistencia. Porque ahora voy a ser un poco negativo, pero lo digo desde la admiración a mis colegas, no lo digo porque hace falta humanizar. Porque, ¿qué vemos habitualmente en nuestro trabajo? Pues vemos un modelo de ejercicio de la medicina que ha entronizado pues el triunfo, la técnica. Y contra eso vivimos en el día a día y luchamos, bueno, pues eso que en el día a día nos supone alguna tribulación, pero bueno, lo vamos llevando porque cada uno nos vamos adaptando a nuestro medio, ¿no? Eso, aquí, en estas circunstancias, está en grado superlativo. Os vais a encontrar ese modelo de medicina, entre comillas, solo curativa o triunfadora, y ese médico, esa caricatura de médico, ¿no? Engreído y prepotente, ¿no? El de Mafalda que se encuentra en la playa, no sé si habéis visto ese chiste, creo que Gustavo sí, porque está Mafalda en la playa, y le pregunta dos señores tripones ahí en traje de baño, y le pregunta al de al lado, ¿no? ¿Y usted qué es? Y tal, pues yo trabajo en no sé qué. ¿Y usted qué es? Y dice, yo soy médico, ¿no? Y aparece subido en una columna, ¿no? Como diciéndolo desde la distancia, ¿no? Pues este médico os lo vais a encontrar en la crisis COVID. Médicos que no es que desprecie de cuidados paliativos, sino que es que ni lo considera. Por su cabeza no pasa en absoluto que haya ninguna necesidad de cuidados paliativos. Y esto os va a suponer un distrés moral, un sufrimiento personal, que va a costar llevar, Pero hay que intentar estar ahí,
hay que centrarse ahí porque podemos ayudar muchísimo humanizando toda esta situación. Con gestos tan pequeños como decir dos cosas a la mujer de un paciente con el que no has conseguido conectar y que acabas de conocer. Con gestos tan pequeños puedes hacer la gran diferencia en esta crisis, ¿no? ¿Cómo evolucionó la situación en la clínica de la Universidad de Navarra en Madrid? Pues evolucionó a crear un equipo de soporte que al cabo de 5 días ya estaba constituido, y empezamos a trabajar el médico y la enfermera de ese equipo de soporte, que era un oncólogo con formación en medicina paliativa, y la enfermera que tiene formación en paliativos, pues llevando los pacientes más malitos dentro de la unidad COVID, de las 2 unidades COVID que se crearon, ¿no? Entonces han seguido trabajando, la enfermera como de apoyo en el turno de mañana y el médico como un médico más llevando pacientes. Pero coordinados entre ellos, la enfermera detecta las necesidades, informa al médico y el médico da apoyo a otros médicos y lleva él mismo los pacientes malitos, mostrando el beneficio que supone atender a la familia de una determinada manera, utilizar la medicación para el alivio de la disnea de una determinada manera, pues poniendo todo esto a la luz de los demás, han beneficiado a tantísimos pacientes durante la crisis, llevando ellos además unos pocos. Y han seguido trabajando así 4 semanas, y ahora que el ritmo baja y que los pacientes que quedan allí no son 120 o 130, sino que son ahora mismo pues 30 o 40, porque todo esto pasa rapidísimo. Este tsunami ha ocurrido en 4 semanas, y aquí en Navarra ha ocurrido prácticamente lo mismo, pero a un poco menos escala. O sea, hay como 2 semanas de grandísima crisis, en Madrid hasta bloquear el hospital y bloquear toda la sanidad de Madrid. En Pamplona no bloquea el hospital porque ha dado tiempo a organizarse, y están todos los recursos preparados y absorbes con sanidad pública, sanidad privada, absorbes la demanda que va ocurriendo y no llegan a bloquearse los hospitales. En Pamplona ha sido menos, pero todo ocurre en muy poco tiempo, en 2 semanas. Y yo creo que hay que, no se puede esperar. Quien quiera ayudar en la crisis COVID, colegas de cuidados paliativos, tenéis que estar dispuestos a poner vuestros recursos al servicio de la crisis COVID, que van a ser unas pocas semanas, ¿no? Hombre, y descuido a mis pacientes. Bueno, atiendes la necesidad mayor que hay. O sea, vosotros que trabajáis también en domicilio, cuando tenéis la agenda muy llena, pues dices, a este no hace falta que lo vea esta semana. Y este otro, si puede esperar, lo veo la semana siguiente. Pues eso hay que hacer un poco ahora. Pues tienes que organizarte para atender la necesidad donde está. Y si el sistema y los pacientes te demandan durante 4 semanas aquí, pues hay que descuidar, entre comillas, pienso yo, hay que descuidar un poco, porque así como pienso que en lo personal, el profesional lo que puede aportar es humanizar con su propia humanidad, creo que a nivel de organización, cuidados paliativos lo que tiene que aportar es recursos. O sea, hay que poner los recursos de cuidados paliativos a esta grandísima crisis para sacar cuantos más pacientes mejor adelante, y los que no salgan adelante, que son muy pocos, son muchos porque están siendo cifras terribles en España, están siendo cifras terribles, pero son muy pocos en relación a los tantísimos que están enfermos, ¿no? Bueno, pues a que en lo personal humanizar, en lo organizativo poner los recursos al servicio del sistema, donde hace falta. Y allí, pues la urgencia la dirigía el otorrino y el operativo lo dirigía el pediatra. Pero el cirujano plástico, yo he escuchado como la reumatóloga decía al cirujano plástico, pero ¿cómo que no sabes lo que son estertores? Dice, a ver, ¿quién tiene un poco de celofán? Ponérselo en la oreja a este, ¿no? Eso que escuchas se llaman estertores. Tú le pones el fonendo, si escuchas eso, me dices que hay estertores, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que hemos visto. Hace falta fuerzas, brazos, oídos, ¿no? Para atender a los pacientes así.
¿Qué os vais a encontrar? Voy a decir ahora cómo os encontráis a los colegas, ¿no? Pues en los colegas os vais a encontrar distintas situaciones. Os vais a encontrar gente como tú, que dice lo que sea, personas que el corazón les ha dado un latido un poco más fuerte y les ha puesto en marcha ya hacia el paciente, porque la compasión es sentir y actuar, pues ese corazón compasivo no solo experimenta la necesidad, sino que ya se pone a andar en dirección al enfermo, ¿no? Sentir y actuar. Pues vas a encontrar gente como tú, que siente intensamente y se decide acercarse al paciente que lo necesita, ¿no? Pero te vas a encontrar también colegas en pánico. La psicología de las personas, la mía también, y la vuestra también, o sea, la psicología de las personas es muy particular. Bueno, cada uno tenemos la nuestra, fijaos si es particular. Y de quien no te esperas te lo vas a encontrar en pánico, pero vas a encontrar mucho miedo, mucho miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a contagiarse. Miedo porque la muerte está presente en la vida social, en los telediarios. Vas a encontrar muchos profesionales con mucho miedo y algunos en pánico, con miedo a contagiarse, o con miedo a contagiar a los niños, o con miedo a contagiar a mis mayores, ¿no? Y ese miedo los puede bloquear. Y no juzguemos a las personas porque a lo mejor nosotros también hemos experimentado ese miedo. Yo he tenido miedo también estando allí. No he entrado en pánico, ¿verdad? Pero tengo que comprender pues que mi compañero tiene bronquiectasias y su cabeza le dice o su psicología le dice que si se infecta se muere. Y entonces es que no puede ni oír hablar de ayudar, ¿eh? Y vas a encontrar enfermeras de la consulta que tiemblan pensando en que las van a subir a atender a la planta, porque tiene a sus padres en casa, ¿no? Entonces, os vais a encontrar algunos compañeros en pánico y tenemos que saber comprenderlos y tratarlos con todo el cariño del mundo y en la medida de que no sean imprescindibles, pues entender que su posición pues no estará en la primera línea, ¿no? Encontraremos otras personas que no están en pánico, pero que no tienen ninguna gana de entrar en problemas. Y entonces que sin pánico, pero cuanto más lejos, mejor. Y luego veréis muchísimo transformarse a las personas. Y veréis dar lo mejor de sí mismos a chiquitas jóvenes que son estudiantes casi, pero que se meten allí y están horas y horas sacando adelante el trabajo. Y veréis colegas que no te imaginabas, pues lo que yo os digo, cuando yo vi el otorrino con el que yo he trabajado 10 años aquí en la clínica de la Universidad de Navarra, que resulta que es el jefe de la urgencia, ¿no? Y digo, ¿tú qué haces aquí? Y dice, ayudar, ¿no? Y dice, ¿qué sabrá un otorrino de un servicio de urgencias? Bueno, pues estaba ayudando y lo ha organizado maravillosamente bien, ¿no? O sea, veréis mucha gente dar lo mejor de lo mismo y eso te llena. O sea, estar trabajando 12 horas o 18 horas en el hospital, porque mientras tanto estábamos escribiendo protocolos, hablando con unos y con otros, atendiendo enfermos, pero haciendo eso, viendo que el de al lado está haciendo lo mismo con una sonrisa, ¿no? Y que no le importa el cansancio y que no le importa, pues eso te llena, ¿no? Igual que te llena la gratitud de aquella llamada telefónica, ¿no? Te vas cada día agotado al hotel lleno de gratitud por lo que estás viendo, por ser testigo pues de ese tsunami de heroísmo en el sistema sanitario que otras veces estaba muy adormilado, ¿no? Bueno, sorpresas, o sea, nos vamos a llevar sorpresas con nuestros compañeros, ¿no? De organización, y con esto ya voy a terminar, o sea, con la organización, pues depende de los modelos, o sea, los modelos son distintos, ¿no? En la Clínica Universidad de Navarra yo os he dicho que lo que hicimos fue meter un equipo de soporte allí dentro, ¿no? Pero en Madrid las unidades de cuidados paliativos que existen
claro, tenían mucho pánico a que entrara un solo paciente COVID, ¿no? Entonces, algunas unidades de cuidados paliativos han tendido a pedir que no ingresen pacientes COVID allí, a quitar un poco el hombro, ¿no? El Hospital Laguna hizo lo contrario. El Hospital Laguna, viéndolo venir, se puso a fabricar trajes, se puso a conseguir mascarillas, se puso a estudiar, puso a unos cuantos médicos a turnos para que cuando unos enfermaras pudieran haber otros, organizó todo un sistema y le dijo a la Comunidad de Madrid, aquí tienes camas para montar una unidad de cuidados paliativos COVID. Y se creó una unidad de cuidados paliativos COVID para que el enfermo terminal de cualquier parte de Madrid, que son 10 millones de habitantes en todo el gran área, cuando un enfermo de cáncer avanzado pusiera enfermo, tuviera un sitio donde hospitalizarse y donde se le atendiera con dignidad hasta el final, ¿no? ¿Y qué me decía Javier Rocafort? Dice, oye, que algunos mejoran, que llegan aquí, les ponemos un poquito de suero y con 500 centímetros cúbicos tienes otra persona distinta, otro paciente distinto. Y al que tenía un poquito de disnea, le pones medio miligramo de morfina cada hora en perfusión continua y qué cambio, qué diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues el modelo de organización de Laguna fue poner a disposición de Madrid y crear de 2 unidades de cuidados paliativos que hay, una sucia, en el sentido de unidad COVID, ¿no? Con gente con equipos de protección personal, y otra unidad de cuidados paliativos clásica, aislada una de otra y con equipos que no se comunican uno de otro, ¿no? Y así están trabajando en el Hospital Laguna en Madrid. Una unidad totalmente dedicada a pacientes COVID, ¿no? Y bueno, ahora están pensando en ampliarla porque esto ha funcionado muy bien. En el Hospital La Paz, en cambio, lo primero que hacen es coger los recursos de paliativos, ¿no? Dicen, no, ¿cuántos médicos podéis dar? Y entonces pues ellos dijeron, bueno, pues la unidad, que tiene una unidad, no me sé cuántas camas tienen, la unidad que la lleven fulano y este equipo de enfermeras, y todos los demás a COVID. Pero ellos tuvieron la inteligencia de decir, oye, pero porque todo el Hospital La Paz se convirtió y seguirá convertido en gran medida en un hospital COVID por la necesidad, ¿no? Y llegó a haber, pues no sé, entre 700 y 1000 pacientes COVID en el hospital, organizados en unidades, ¿no? Unidades COVID. Entonces, el equipo de cuidados paliativos de allí tuvo la inteligencia de decir, oye, pero nosotros que trabajamos muy bien en equipo, ponernos juntos y mandarnos los pacientes más malitos. No hacemos de equipos de soporte, porque hay tantos pacientes que no se puede hacer de equipo de soporte de tantos pacientes, pero sí mandarnos los que no van a ir a la UCI, los que tienen pluripatología, los que son más complejos, los mandáis a nuestra unidad. Entonces se creó una unidad COVID que ha sido ejemplar y que ha influido tanto, porque todos los equipos, todo el equipo de paliativos ha trabajado maravillosamente dándose apoyo entre ellos, ¿no? Y creando sus modos de hacer, ¿no? Y aplicando su modo de llevar a los pacientes, y el resto del hospital ha escuchado en las reuniones, en las sesiones clínicas, pues cómo manejaban la comunicación, cómo manejaban la disnea, cómo manejaban la toma de decisiones, y todo el hospital se ha beneficiado de que una de las unidades COVID era llevada por el equipo de cuidados paliativos, un modelo de intervención distinta. Y por último, encontraremos también hospitales en los que no hay sitio para el paliativista y donde le dicen que, bueno, si necesitamos algo te llamamos, y no te llaman. Encontraréis hospitales donde no ponen un equipo de soporte ni ponen una unidad en manos del equipo de cuidados paliativos, pero también habrá hospitales donde el médico, donde la caricatura de médico en acción pues no encuentra sitio y no deja sitio, y donde podemos ser testigos pues de que las cosas no se están haciendo como en tu casa, como te gustaría que se hicieran. A alguno de vosotros también les puede pasar esto. Estar en un hospital donde algunos poquitos pacientes están muriendo por COVID y no tener la oportunidad siquiera de poder aliviarlos. Esto, habiendo necesidad de profesionales que atiendan COVID. Esto, pues también os lo vais a encontrar. Creo que es mejor que dejemos ahora un poquito de espacio para vuestras preguntas. Me he extendido un poco y no he seguido en absoluto el esquema que tenía pensado,
pero me parece que también es mejor algunas veces hacerlo así. A vuestra disposición. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, por todo, seguimos pensando, ¿no? En todo lo que nos contás y lo que resuena en cada uno. Bueno, tenemos 5 o 6 preguntas y un par de comentarios, pero primero, Gustavo, vos querías decir unas palabras. No. Vamos, digo porque tenemos el tiempo muy acotado, aprovechemos para las preguntas que han surgido. Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, hay 2 personas que preguntan más o menos lo mismo, Juan Yapur y María Elena Alcántara, que preguntan cómo explicarle, digamos, la importancia sería de la humanización a aquellos o humanizar la medicina a esos médicos que se resisten un poco a eso, ¿no? Cómo hablar con ellos. Juan lo preguntaba en relación a vos como médico, o sea, cómo hacer para no perder vos tu humanidad cuando te medicaliza el sistema, y María Elena lo preguntaba en relación a un colega, cómo poder hacer que se humanice cuando veo que eso no es posible. Juan, yo creo que tu humanidad es imposible que la pierdas. No la puedes perder. No hay nadie que te la pueda robar. Y eso es una seguridad que creo que tenemos todos nosotros. Nos pongan en la situación que nos pongan, nosotros vamos a seguir siendo nosotros mismos. Pienso yo, estoy hablando a vosotros, otros profesionales no sé cómo actuarán, pero yo mis compañeros de cuidados paliativos estoy absolutamente seguro, porque por eso hacemos cuidados paliativos. Entonces no tengamos miedo a perder nuestra humanidad, tengamos miedo al cansancio físico. A mí me pasó que, o sea, realmente estuve 7 días en Madrid, pero después, por miedo a contagiar, en mi casa viven 2 personas muy mayores, y por miedo no quería volver de haber estado metido en el ojo del huracán a mi casa, porque de entrada les mataría de miedo, y entonces decidí irme al menos 5 días, que son los días en los que pueden aparecer síntomas. Me fui 5 días a una casa de campo que tiene mi familia en Valladolid, en una zona intermedia entre Pamplona y Madrid, ¿no? Y allí estuve 5 días que aproveché para descansar. Pues estaba bloqueado, estaba agotado. No me había dado cuenta de tanto cansancio acumulado y tanta tensión y tantos nervios y tantas noches de dormir poco, ¿no? Estaba absolutamente agotado. Entonces, a esto sí que hay que tenerlo miedo, porque la humanidad no es que se pierda, sino que se desdibuja cuando la humanidad se agota. O sea, cuando estamos agotados y no queda médico, pues es que ese médico es que no da para nada. O sea, pero bueno, eso también lo sabemos, ¿verdad?, en el día a día, ¿no? Que cuando uno pues sabe que tiene que descansar. Entonces a eso es a lo que hay que tener miedo. Luego, ¿cómo enseñar humanidad o cómo contagiar humanidad? Bueno, a mí no se me ocurre otra receta que la que usamos en el día a día. Carlos, perdón que te interrumpa, porque relacionado con lo que venís diciendo de la pregunta anterior, hay 2 o 3 preguntas en función de cómo ayudar a esos profesionales que yo veo que están cerca de ese burnout, o que son colegas, o que los veo que hablan de la fatiga de compasión. O sea, ¿cómo ayudo yo cuando identifico eso en mis colegas? Bueno, yo es que no creo que haya que hacer otra cosa distinta. Gracias por decirlo. O sea, yo pienso que hay que hacer lo que hacemos en el día a día, que es no juzgar al colega, no criticar, no confrontar y actuar. O sea, yo creo que Fray Ejemplo es el mejor predicador. Supongo que este refrán español llega a Latinoamérica. Fray Ejemplo es el mejor predicador, ¿no? Entonces, yo creo que es el ejemplo, es el modo de proceder, se contagia. La enfermera es una gran contagiadora, contagia este otro virus, ¿no? Sobre todo con médicos más jóvenes y tal. Y luego,
me parece que también hay que contar lo positivo, ¿no? O sea, decir, oye, a este paciente, joder, le puse esto poquito, qué bien le fue, ¿no? O fíjate lo que me pasó, ¿no? Y el paciente que tú has empezado a tratar, al médico que lo venía tratando, le cuentas lo positivo, lo bien que ha ido, ¿no? O lo bien que, o lo agradecido que está, o la conversación que has tenido, o que la familia te ha dicho. O sea, contar las cosas positivas, hacerle al partícipe de los resultados, ¿no? Como que él estuviera implicado, eso yo creo que también ayuda, ¿no? Eh, hombre, también tengo que decir que vais a encontrar mucho, fijaos que cuando os he dicho que os vais a llevar sorpresas, va a haber mucha gente que está muy por la labor, ¿eh? O sea, va a haber muchos profesionales dando lo mejor de sí mismos, ¿eh? Y cuando uno da lo mejor de sí mismos, están dando lo mismo que intentamos dar nosotros cada día. Entonces, vas a encontrar sintonía, ¿eh? Entonces, no estás solo, en ese ambiente no estás solo. Vas a encontrar muchos otros que entienden que hay que dedicarle 5 minutos a la familia y que entienden que al paciente se le puede tocar, ¿no? Y que entienden que, bueno, pues que explorar al paciente es bueno también, ¿no? O sea, que no estaremos solos en esa batallita, ¿no? Y luego a veces yo deslizaba cosas en la sesión clínica para cambiar un poco el foco, ¿no? Y de repente decía, cuando me habían descrito solo la analítica, solo la radiografía y sobre tal, y decía, bueno, ¿y qué tal ha pasado la noche, no? Y entonces de repente se volvían y decían, oye, ¿y ese paciente con un poco de morfina no iría mejor, no? Entonces, bueno, pues digamos, y luego eso sí, a quien dirigía la sesión, a los jefes, yo sí que les dije personalmente, y dijeron, oye, si cuando comentas al paciente introduces un tono, algo de la persona, algo, esto nos puede ayudar a contagiar a los demás. Bueno, fui diciendo eso a 2 o 3, ¿no? Y vi cómo ellos empezaban a hacerlo, ¿no? Porque ya digo que estamos tratando con muy buenos profesionales. Eso es lo que se me ocurre ahora, no sé, igual a vosotros se os ocurren otras cosas que se pueden hacer. Gracias, Carlos. Victoria Rey te pregunta específicamente, digamos, que si has visto, digamos, si se realizan directivas anticipadas o si hace alguna averiguación con la familia, digamos, entre los que no tienen posibilidad de entrar en la UCI, ¿no? Yo creo que eso está muy poco presente, también porque en nuestra cultura está poco presente habitualmente, pero luego es que todo ocurre a toda velocidad. O sea, el empeoramiento del paciente y todo el proceso de enfermedad, es que nosotros estamos acostumbrados a un deterioro progresivo y a una evolución del paciente en un poco de tiempo. Pero es que aquí ocurre todo en una semana. Y es que el paciente no tiene tiempo, o sea, no hay proceso de adaptación a la enfermedad, ¿entendéis? O sea, que tú, luego, pues no solo eso, o sea, yo veo que al paciente no le da tiempo a pensar, y luego porque esta enfermedad tiene algo también que desactiva mucho al paciente. Yo creo que la situación inflamatoria generalizada deja al cerebro un poco tonto, ¿eh? Y entonces el paciente no tiene, o sea, vive poco las cosas, ¿eh? O sea, en fin, no sé, sé que estoy siendo un poco confuso en el modo de explicar, ¿no? Pero, o sea, es todo tan rápido que el paciente está en shock, pero hay una situación de debilitamiento tan intensa que el paciente no tiene recursos para pensar. O sea, creo que está, bueno, pues como a veces vemos a los pacientes muy frágiles, o sea, inermes, o sea, incapaces de, ¿no? Entonces, yo no he visto decisiones anticipadas. Sí que he visto, esto sí que te puede ayudar, sí que he visto, cuando volví a Navarra, me metieron, el gobierno de Navarra pidió que hubiera alguien de la clínica en un comité de ética especial para esto que se ha creado, ¿no? Nos reunimos la primera reunión del comité de ética y entonces habían hecho un documento donde decía que había que investigar si el paciente tenía voluntades anticipadas o no, porque se hablaba de la escasez de recursos, ¿no? Entonces allí levantó la mano una enfermera, es decir, oiga, pero esto está confuso porque yo tengo voluntades anticipadas, como diciendo, a ver si con esto me excluyen de ir a la UCI, ¿no? O sea, que yo quiero ir a la UCI si me pongo malita por una infección respiratoria. O sea, el miedo a que las directrices anticipadas se utilicen mal, ¿eh?
eso sí que está presente en algunas personas que tenían directrices, pero dicen, no, pero eso yo lo he puesto para una situación de deterioro físico y una situación de incurabilidad. Pero si yo soy curable, decía esta enfermera, pero en general, en nuestra cultura mediterránea, ¿verdad?, o latina, no había mucho sitio para directrices anticipadas. Bueno, y gracias Carlos, y en línea con eso, Susi Cirusi también pregunta, medio como una pregunta retórica, pero con un comentario también, bueno, ¿cómo humanizar lo que esencialmente es deshumanizante como una pandemia, ¿no? Entonces, y justamente el morir sin la presencia de los familiares, el no tener los ritos de despedida, y el padre Eduardo de la Universidad Austral también pregunta sobre la familia, sobre los deudos, sobre cómo queda la gente en esta nueva situación y si lo has visto. Bueno, yo creo que en cuidados paliativos en Madrid hay muchos profesionales de cuidados paliativos que inmediatamente intervinieron, como intervine yo en mi hospital, en el desarrollo del protocolo. Estábamos armando todo y por eso yo puse en circulación los protocolos que íbamos escribiendo casi en tiempo real. Lo escribíamos y lo mandábamos, lo ensablábamos y lo mandábamos. Y en Madrid, y yo creo que en todos los sitios en España, empezaron a articularse situaciones para que nadie muriera solo, para que todos pudieran despedirse, para que los pacientes graves se hicieran salvedades y pudieran estar acompañados con las familias. Y desarrollamos todo un protocolo para que el equipo de psicología y psiquiatría de la clínica recibiera a la familia hasta la puerta del COVID, de la unidad COVID, entrara un solo familiar a poder despedirse y acompañar unos momentos, ¿no?, o unos minutos, ¿no?, con los medios de protección, y a continuación, al salir de allí, lógicamente, habiendo vivido pues una despedida, tuviera alguien que no fuera la enfermera, que no tiene tiempo, porque no ha tenido ninguna relación. Imaginaros que la enfermera que está atendiendo a ese paciente no ha tenido ninguna relación establecida con el familiar, no es la ideal para acompañar al familiar. Entonces, salía, y además está muy ocupada con muchas gasometrías y llevando analíticas de los enfermos. Entonces, le recogía otro especialista de psiquiatría, un psicólogo o un psiquiatra, el psiquiatra de guardia del centro, a la familia ahí. O sea, inmediatamente se pusieron en marcha, y esto yo lo copiaba del protocolo de la paz, del protocolo del Hospital Gregorio Marañón, porque todos los hospitales de Madrid, creo que todos los hospitales, había medidas de este tipo establecidas, ¿no? Y lo mismo, si alguna familia no hubiera podido despedirse de su paciente, pues había posibilidad de, una vez fallecido, acompañar un instante por lo menos, con las medidas de protección siempre, al cadáver. Antes de ayer salió en New England un comentario de una carta, una perspectiva que se titulaba así: nadie debería morir solo, ¿no? Entonces eran personas que estaban trabajando con pacientes COVID que hablaban de cómo también las técnicas modernas de comunicación podían ayudar. Esto también se ha hecho, o sea, en la clínica de Navarra hay una tablet para que los pacientes de la UCI puedan comunicar con sus familiares. O sea, se pueden hacer muchas cosas y yo creo que se están haciendo en general, para intentar paliar. Esto es bonito, ¿no? Ayer tuvimos una reunión parecida a esta con colegas de Navarra y alguien dijo una frase que yo os ofrezco, que me ha quedado bailando en la cabeza, que es: los pacientes no están solos ni mueren solos, porque nosotros, los equipos que estamos con ellos, somos su familia. Nosotros somos su familia. Y este es el modo de paliar la ausencia de la familia. Eso es, estamos haciendo cuidados paliativos paliando la falta de la familia. Entonces yo creo que se pueden hacer muchas cosas y que se están haciendo en la mayor parte de los centros y de los hospitales.
Sí, en relación a esto, Carlos, tanto Heriberto como Natacha comentan eso, como los gestos de creatividad que también observan en los que tratan en este momento, digamos, de poner nuevos recursos para paliar esta situación, ¿no? En línea a lo que estabas diciendo. Tal vez una de las últimas preguntas, pregunta Matías Najún del Hospital Austral y el equipo, ya más en relación al tratamiento médico, ¿no? Vos hablaste de las diferencias en la disnea, o sea, de lo que uno está acostumbrado a observar, qué diferencias vos ves, digamos, y si hay consenso en el tratamiento médico y en lo farmacológico con respecto a los que tienen COVID, y qué diferencia hay con lo que uno está acostumbrado a ver como paliativista en el final de la vida. Sí, sin ser exhaustivo, Matías, yo diría, así como cosas que me vienen rápido a la cabeza, ¿no? Dosis bajísimas de morfina son de alivio, porque todos los pacientes son naif para morfina. Entonces, dosis tan bajas como medio miligramo hora son súper suficientes. En general, los neumólogos, por lo menos con los que yo he tratado, los neumólogos son partidarios de cuanto ven que el trabajo respiratorio es intenso, utilizar morfina. O sea, digo, sé lo que estoy diciendo y dice, hombre, ¿qué me estás diciendo? ¿Los neumólogos partidarios de usar morfina? Bueno, los neumólogos COVID, probablemente porque han usado protocolos por ahí, los que yo he visto, o sea, se lo ponían ellos, no se lo tenía que poner yo, en perfusión continua de medio miligramo hora de morfina, y ellos veían cómo el paciente mejoraba no solo el confort, sino también el trabajo, la mecánica ventilatoria, mejoraba, ¿no? Y ellos lo decían también en las sesiones, ¿no? Pero se me estaba olvidando algo así. Estaba diciendo que, o sea, muy poca morfina es muy eficaz y las necesidades de morfina son muy bajas. Es decir, el paciente algo tiene y nadie me lo ha podido explicar, pero me lo han dicho tanto los de La Paz como los neumólogos con los que yo trabajaba en Madrid, lo dicen, algo hay en esta enfermedad que igual que te quita el olfato y el gusto de la boca, algo hay en esta infección que desactiva la disnea. O sea que los pacientes le estás explicando que lo tienes que intubar y el paciente te mira como diciendo, pues si estoy bien. Porque el paciente no está experimentando la falta de aire. O sea, la corteza cerebral no le está llegando, te estás asfixiando. Y tú lo tienes que intubar porque sabes que si no va a fracasar el riñón, va a entrar en fracaso cardíaco, pero el paciente no lo entiende porque no lo está viviendo. O sea, no quiero decirlo tajantemente como me lo han dicho a mí, pero lo que me decían a mí mis colegas para que me entendieran, mis amigos me decían, no tienen disnea. Bueno, no es que no tengan disnea, sino que tienen muy poca disnea. Tienen mucho más miedo, angustia, pánico. Y pánico en una situación en la que es incapaz de remontar. Me decía un paciente recientemente, decía que se ha curado, un colega, un médico, un buen amigo mío, que se ha curado, me decía, de repente te encuentras con que la cama tiene 3 metros de profundidad y tú estás abajo. Eso me contaba una anécdota muy bonita, ¿no? Decía eso, ¿no? Es decir, que él se sentía como metido en la cama abajo, incapaz de sacar siquiera un brazo, ¿no? Así se sentía él, que ya digo que está curado hoy, este es un médico curado hoy, ¿no? Y me decía, dice que se entretenía por las mañanas viendo a la señora de la limpieza limpiar concienzudamente la habitación, porque hay que esterilizarlo todo, pasar lejía, paño, tal. Y entonces decía que él un día, dice, saliendo de mi profundidad, conseguí levantarme y entablar conversación con la señora de la limpieza. Y le dije, dice, señora, hay que ver, yo creo que a ustedes les preparan muy bien para hacer esta labor, ¿no? Y la señora de la limpieza me contestó, dice, limpiar bien lo hace cualquiera. Lo difícil en esta situación es arrancar una sonrisa al paciente. O sea, qué lección magistral, ¿no? De humanidad, ¿no? En la señora de la limpieza, ¿no?
lo difícil es arrancarle a usted una sonrisa, no limpiar bien la habitación, ¿no? Y claro que le arrancó la sonrisa a mi colega, ¿no? Dice, y yo me decía él, me sentí propulsado arriba de la cama, ¿no? y flotaba encima de porque este es además un especialista en bioética, ¿no? Bueno, pues eso es distinto también, o sea, hay mucho más síntoma psicológico, hay mucho más angustia, no ansiedad por disnea, sino angustia vital. En castellano podemos distinguir esto bien, ¿verdad? No es la ansiedad, la inquietud del me ahogo, sino la angustia del me muero. Y el miedo a qué va a pasar, porque la tele lo está diciendo, que es lo que tiene todo el día. El miedo a lo que va a pasar. Ve que la gente se muere, ve que el de al lado se ha muerto. O sea, eso está más presente y complica más la vida que la disnea. La disnea, el cansancio es intensísimo, eso es diferencial también, ¿no? Y algunos pacientes, los que van a ir mal, pueden entrar en síndrome confusional, que es un síndrome confusional por la hipoxia, por la falta de oxígeno en el organismo. El cerebro no le llega el oxígeno. Y vosotros sabéis, como yo, por experiencia, que el delirium, la confusión mental por hipoxemia, por falta de oxígeno en la sangre, es muy difícil de manejar, como no puedas meter oxígeno. Y en el COVID, por mucho oxígeno que metas, no sube la saturación cuando al paciente se le complica esto, ¿no? Entonces son síndromes confusionales muy difíciles de manejar, ¿no? Y por último, ¿no?, por decir diferencial, ahora estamos recibiendo en la clínica de Navarra, aquí en Navarra, otro tipo diferente de pacientes, que son los pacientes de residencias de mayores que tienen demencias y síndromes confusionales previos, que con el COVID se complica mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una situación un poco nueva. Bueno, esto es lo que se me ocurre, Matías, no sé si esto ayuda, ¿no? Bueno, gracias Carlos, y bueno, tomo el ejemplo que también lo escuché en la otra conversación, que ojalá que todos ustedes puedan explicarle así de simple a la familia, para que las personas como yo, que no soy del área de la salud, o los voluntarios que también están escuchando, qué tranquilizador poder escuchar lo que le está pasando, ¿no? Y si yo puedo entender lo que acabas de contar, me imagino que los profesionales también podrán entenderlo mejor. Así que bueno, estamos un poquito pasados de tiempo, y tenemos que ir cerrando. Voy a dejar para que cierre Gustavo. Me parece que los vas a poder leer vos, Carlos, que esto queda grabado. Hay muchísimos agradecimientos, muchísimos abrazos virtuales. Bueno, muchísimos saludos de cada uno de los que están conectados. Pero no deberíamos dejar a Gustavo terminar, porque sé lo que va a pasar. Va a empezar a soltar elogios y entonces yo voy a tener que guardar la cámara, ¿no? No, él sabe que le quedan 2 minutos, va a ser un esfuerzo superlativo en esta situación. Bueno, y dejarles en realidad un caluroso abrazo, sobre todo a todos los compañeros que no vamos a poder ver en agosto. Te veo ahí, José, extrañaremos la paella este año. Y bueno, ahí está todo el equipo de José Mario, también Ancu. Bueno, veo muchísima gente, pero bueno, especialmente con cariño a todos los que vamos a extrañar este año en El Salvador, pero sabemos que bueno, cuánto aprendizaje para sacarle fruto para el año que viene. Así que bueno, Gustavo, si vos querés cerrar, gracias, Carlos. Perdona una cosita antes de terminar. Si dejas abierto el chat, aunque suspendas las cámaras, si dejaras abierto el chat un poquito, yo puedo contestar alguna de las preguntas que veo que me han hecho ahí, que no me importa dedicarle un ratito más a contestar. Excelente. Sí, la verdad que más allá de agradecerte, Carlos, porque lo transmitís desde la experiencia, ¿no es cierto? Y de tantas cosas que escuchamos y que creo que cada uno de nosotros aprendió, me parece muy importante remarcar algo que de algún modo es paradójico, pero me parece que es el gran desafío, ¿no? Vos dijiste, al principio no entendía, ¿no? Te costó, ¿no? Con una enorme
no solamente realismo, sino humildad, reconocer, uno está medio como desubicado porque es otro contexto, otra necesidad que no sabes cuál es, otra mirada, ponerte contento cuando el paciente se cura, y a veces uno siente el alivio cuando el paciente muere en el cuidado paliativo tradicional, porque bueno, de algún modo se acabó esa carga, ¿no? Así que creo que no nos queda otra que ir haciendo nuestra propia experiencia sin asustarnos, de no comprender mucho al principio, y también sabiendo que en esta esencia de humanizar, la señora que limpia nos puede dar la gran lección, ¿no? Quiero decir, cuidados paliativos un poco está como el paradigma del buen cuidado en el final de la vida, pero no lo tomemos como el único modelo, porque tenemos a diario modelos de humanización de personas que ni siquiera saben bien qué es cuidados paliativos, ¿no? Creo que es un enorme aprendizaje para ser no solamente mejores personas, sino mejores profesionales y ayudar en lo que se puede a transformar la sociedad, pero también reconociendo todas estas barreras, incluso del compañero. El otro día me comentaba Mariela, me decías, qué difícil a veces escuchar de alguien que sintonizaba tan bien hasta ahora, que quiere huir o que está en contra, y bueno, somos humanos y esta amenaza es muy grande y no es fácil ponerse en los zapatos del otro, cada uno de nosotros con nuestras propias vulnerabilidades. Por eso me parece que esto ha sido una hermosa reunión, aprendiendo no solamente de la experiencia, sino también de la vulnerabilidad de saber que a veces uno no sabe bien qué hacer. Bueno, muy bien. Entonces, para cerrar, le vamos a pedir a Marina, que está del otro lado, que habilite los micrófonos para que por lo menos nos podamos decir un adiós y escucharnos las voces, aunque sea a la distancia. Les volvemos a agradecer. Gracias, Carlos. Bueno, y gracias a cada uno por estar de ese lado. 86 son. Adiós, desde Guatemala, soy María Elena. Guatemala, Jorge Mario del CID. Mario. Para todos, un abrazo. Que digamos adiós. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo fraterno. Y el síndrome de burnout, tal cual todos estamos expuestos, creo que nosotros como paliativistas es algo que tenemos Para saludar. Próxima. Adiós. Bendiciones. Bendiciones a todos. Un abrazo. Bendiciones a todos. Los quiero mucho. Adiós.